En un tranquilo barrio de Lahore, Roxana, una maestra jubilada de 72 años, despertaba cada mañana con un peso invisible sobre sus hombros. A pesar de acostarse a las 10 de la noche y dormir 8 horas, sus ojos se abrían con una fatiga que la acompañaba todo el día. Sentía la mente nublada, como si una niebla espesa cubriera sus pensamientos, y sus tardes con sus nietas, a quienes solía contarles historias de su infancia, se habían reducido a breves momentos antes de que el cansancio la venciera. Roxana, una mujer que alguna vez llenó aulas con su energía, ahora apenas podía levantarse del sofá sin sentir que cargaba un saco de arena. Pensaba que era solo la edad, un destino inevitable para alguien de más de 70 años. Pero algo en su interior se resistía a aceptar esa explicación. Una tarde, mientras tomaba té con una vieja amiga, Ayesha, en el mercado local, Roxana compartió su frustración. Duermo lo suficiente, pero despierto agotada. ¿Es esto lo que significa envejecer? Ayesha, con una sonrisa sabia, negó con la cabeza. No es solo la edad, Roxana. Tu cuerpo necesita más que horas en la cama. Necesita un sueño profundo, y eso empieza con la luz del día. Ayesha le explicó que la exposición a la luz natural, por la mañana, podía ayudar a regular el reloj interno del cuerpo, algo que se desajusta con los años. También mencionó cómo la luz azul de los teléfonos y televisores por la noche podía interrumpir la producción de melatonina, la hormona del sueño. Roxana, aunque escéptica, decidió probar. Al día siguiente, salió a caminar al amanecer, dejando que el sol naciente bañara su rostro. El aire fresco y la luz suave parecían despertar algo en ella. Durante el paseo, se encontró con Abdul Rahman, un vecino de 75 años, regando su jardín. Intercambiaron saludos y él le confesó que también luchaba con un cansancio constante. Roxana compartió lo que había aprendido de Ayesha y ambos acordaron caminar juntos cada mañana. Este pequeño cambio se convirtió en un ritual. Roxana también comenzó a apagar su teléfono una hora antes de acostarse, reemplazándolo por un libro o música suave. Creó una rutina relajante: un baño tibio, estiramientos ligeros y una taza de manzanilla. Semanas después, Roxana notó algo extraordinario. Sus noches, antes interrumpidas por despertares frecuentes, se volvieron más tranquilas. Ya no se levantaba 5 veces para ir al baño, ni se despertaba sobresaltada por sueños inquietos. Su sueño era más profundo, más reparador. Por primera vez en años, despertó sintiendo que había descansado de verdad. Sus días se llenaron de energía renovada. Podía jugar con sus nietas, reír sin esfuerzo y disfrutar de las pequeñas cosas, como el aroma de las flores en su jardín. Incluso su claridad mental mejoró, y volvió a escribir poesía, un pasatiempo que había abandonado. Lo que más sorprendió a Roxana fue cómo algo tan simple como la luz matinal y una rutina nocturna podía transformar su vida. Ya no se sentía atrapada por la fatiga. Su confianza regresó, y con ella, la alegría de vivir plenamente. Durante una de sus caminatas, Abdul Rahman le agradeció por inspirarlo a probar el mismo enfoque. «Roxana, me has dado una nueva forma de ver mis días», dijo con una chispa en los ojos. Ella sonrió, sabiendo que este cambio no solo era para ella, sino para quienes la rodeaban. Su historia comenzó a extenderse por el barrio, y pronto otros vecinos se unieron a las caminatas matutinas, creando un pequeño grupo de apoyo. Roxana entendió que el cansancio no era solo una señal de la edad, sino un mensaje de su cuerpo, pidiendo ayuda. Con pequeños ajustes, había recuperado su energía y su amor por la vida. Pero su viaje estaba lejos de terminar. En el barrio, otros, como Abdul Rahman, estaban a punto de descubrir sus propias soluciones a la fatiga, y sus historias pronto se entrelazarían con la de Roxana, tejiendo un tapiz de esperanza y renovación. El grupo de caminatas matutinas de Roxana y Abdul Rahman crecía en el barrio de Lahore, convirtiéndose en un ritual que unía a los vecinos. Abdul Rahman, un tendero jubilado de 75 años, había notado mejoras desde que adoptó las caminatas al amanecer con Roxana. Sin embargo, a pesar de dormir mejor, aún sentía un cansancio persistente, acompañado de dolores de cabeza que lo obligaban a sentarse a menudo. Sus días, que antes llenaba con la jardinería, ahora se reducían a breves momentos antes de
que la fatiga lo venciera. Abdulrahman atribuía esto a su edad, pero una conversación con su hija, Sana, lo hizo dudar. Mientras regaban las rosas una tarde, Sana comentó: «Baba, ¿estás bebiendo suficiente agua? Leí que la sed no siempre se siente igual después de los 70». Abdulrahman frunció el ceño. Bebía té y ocasionalmente un vaso de agua, pero nunca pensó que eso fuera un problema. Sana explicó que las personas mayores pierden la sensibilidad a la sed, y las pastillas para la presión arterial que él tomaba, diuréticos, podían empeorar la deshidratación. «Incluso una leve falta de agua puede hacerte sentir agotado, baba», dijo. Intrigado, Abdulrahman decidió investigar. Recordó que Roxana había mencionado algo similar durante una caminata, cuando compartió cómo un vaso de agua matutino la ayudaba a sentirse más despierta. Decidió probar algo nuevo. Al día siguiente, Abdulrahman colocó una jarra de agua junto a su cama y otra en la mesa del comedor. Se propuso beber un vaso con cada comida y uno extra entre ellas, incluso si no sentía sed. Para hacerlo más agradable, añadió rodajas de limón, recordando los sabores de su infancia. También empezó a comer más alimentos ricos en agua, como pepinos y sandía, que Sana compraba en el mercado. Al principio no notó diferencias, pero tras una semana, los cambios fueron innegables. Los dolores de cabeza disminuyeron y su energía comenzó a estabilizarse. Ya no sentía esa pesadez que lo ataba al sillón. Una mañana, mientras caminaba con Roxana, Abdulrahman compartió su descubrimiento. «Nunca pensé que algo tan simple como el agua pudiera marcar tal diferencia», dijo, sonriendo. Roxana asintió, encantada de ver a su amigo más animado. Él le contó cómo revisaba el color de su orina, un truco que Sana le enseñó. Si era amarillo claro, estaba bien hidratado. Si era oscuro, necesitaba beber más. Este hábito se convirtió en su brújula. Abdulrahman también notó que su mente estaba más clara. Podía planificar su día, regar su jardín y hasta jugar al ajedrez con su nieto sin sentirse agotado. El cambio no solo fue físico. Abdulrahman recuperó la alegría de cuidar sus rosas, un pasatiempo que había abandonado por la fatiga. Sus vecinos comenzaron a notar su energía renovada, y él compartió el consejo con el grupo de caminatas. «No esperen a sentir sed», les decía. «El agua es como el combustible para nuestro cuerpo». Roxana, inspirada, adoptó el mismo hábito, y juntos animaron a otros a probarlo. El grupo se convirtió en un espacio de apoyo, donde compartían consejos para combatir el cansancio. Una tarde, mientras tomaban té, Roxana presentó a Parveen, una vecina de 71 años que parecía agotada. Abdulrahman, ahora lleno de vitalidad, le ofreció un vaso de agua con limón y le habló de su experiencia. Parveen, intrigada, escuchó atentamente. Su propia lucha con la fatiga estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, uno que Abdulrahman y Roxana ya habían comenzado a explorar. La historia de este trío de vecinos estaba tejiendo un vínculo más fuerte, demostrando que pequeños cambios podían transformar vidas. Abdulrahman, con su jarra de agua siempre cerca, sabía que había encontrado una clave para sentirse vivo nuevamente, pero la llegada de Parveen traería nuevas lecciones para todos. Parveen, una ama de casa de 71 años, se unió al grupo de caminatas matutinas tras la invitación de Roxana. Aunque agradecía la compañía, su cuerpo parecía no responder. Cada paso le costaba, y a menudo sentía mareos que la obligaban a detenerse. Creía que era normal para su edad, pero la energía de Roxana y Abdulrahman la hacía cuestionarse. Durante un paseo, Parveen confesó: «Me siento débil todo el tiempo, como si mi cuerpo no tuviera fuerza». Roxana, recordando un artículo sobre nutrientes, sugirió que podría ser más que solo la edad. Animó a Parveen a visitar al médico, algo que ella misma había hecho tras mejorar su sueño. Parveen, reticente, accedió tras la insistencia de su hijo, Bilal. En la clínica, un análisis de sangre reveló deficiencias de vitamina B12 y hierro. El médico explicó que, con la edad, el estómago produce menos ácido, lo que dificulta la absorción de B12, esencial para los glóbulos rojos y los nervios. La falta de hierro, por su parte, reducía el oxígeno en sus células, causando fatiga y mareos.
El médico también sugirió revisar los niveles de vitamina D, ya que Parveen pasaba mucho tiempo en casa. Tu cuerpo necesita combustible adecuado, dijo. Sin estos nutrientes, es como un coche sin gasolina. Parveen comenzó con pequeños cambios. Incorporó espinacas, lentejas y huevos a sus comidas, siguiendo las recomendaciones del médico. También empezó a tomar un suplemento de B12 y a pasar 15 minutos al sol cada mañana, uniéndose a Roxana y Abdul Rahman en sus caminatas. Al principio, le costaba mantener el ritmo, pero la compañía la motivaba. Roxana compartía recetas, ricas en nutrientes, mientras Abdul Rahman le recordaba llevar su botella de agua. Parveen descubrió que le encantaban los batidos de frutas con espinacas, una forma fácil de obtener hierro y vitaminas. Tras un mes, los resultados fueron sorprendentes. Los mareos desaparecieron y Parveen podía caminar sin sentirse agotada. Su mente, antes nublada, se sentía más clara y recuperó el entusiasmo por cocinar para su nieto, algo que había dejado de hacer. Una tarde, mientras horneaba galletas, con él se dio cuenta de que no necesitaba sentarse cada pocos minutos. Su energía no solo era física, su estado de ánimo también mejoró. Sonreía más, bromeaba con Roxana durante las caminatas y hasta planeó un almuerzo con el grupo. Parveen compartió su experiencia con los demás, animándolos a revisar sus nutrientes. No es solo comer, es comer lo correcto, decía. Inspirada por ella, Roxana pidió un análisis de sangre para asegurarse de que no tenía deficiencias. Abdul Rahman, por su parte, añadió más alimentos ricos en hierro a su dieta, como lentejas, que le recordaban los guisos de su madre. El grupo de caminatas se convirtió en un espacio donde intercambiaban no solo pasos, sino también consejos sobre salud. Parveen, que alguna vez se sintió atrapada por la fatiga, ahora era un faro de inspiración. Una mañana, mientras caminaban, Roxana notó a Faisal, un vecino de 73 años, sentado solo en un banco, con la mirada perdida. Parecía agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Parveen, recordando su propia lucha, se acercó a él. «Faisal, ¿por qué no te unes a nosotros?», le dijo con una sonrisa. Faisal, un banquero jubilado, dudó, pero la calidez del grupo lo atrajo. La historia de Parveen, Roxana y Abdul Rahman lo inspiró a dar un paso hacia adelante, sin saber que su propio viaje contra la fatiga estaba a punto de comenzar, llevando al grupo a un nuevo capítulo de conexión y propósito. Faisal, un banquero, jubilado de 73 años, observaba desde un banco del parque cómo Roxana, Abdul Rahman y Parveen caminaban juntos, riendo bajo el sol matutino de Lahore. Desde su retiro, Faisal había sentido un vacío que lo consumía. Sus hijos vivían lejos, sus amigos se habían mudado o fallecido, y los días, que antes estaban llenos de reuniones y números, ahora se desvanecían frente al televisor. La fatiga que sentía no era solo física, era un peso en el alma, una falta de propósito que lo hacía dormir más, pero despertar sin ganas. Cancelaba planes, evitaba salir y había perdido el brillo por las cosas que antes lo alegraban, como leer poesía sufí o jugar al dominó. Esa mañana, cuando Parveen lo invitó a unirse al grupo de caminatas, Faisal dudó. «¿Para qué? Estoy demasiado cansado», respondió. Pero la calidez de Parveen, combinada con las sonrisas de Roxana y Abdul Rahman, lo convenció de intentarlo. Al día siguiente, dio sus primeros pasos con ellos, escuchando sus historias. Roxana habló de cómo la luz matinal mejoró su sueño, Abdul Rahman de la importancia del agua y Parveen de cómo los nutrientes le devolvieron la energía. Faisal, aunque escéptico, sintió una chispa de curiosidad. ¿Y si su cansancio no era solo físico? Parveen, notando su expresión distante, le preguntó: «Faisal, ¿qué te gustaba hacer antes?». Él mencionó que solía enseñar matemáticas a sus nietos, pero ya no los veía tan a menudo. Parveen sugirió que buscara un propósito, algo pequeño que lo sacara de la rutina. Inspirado, Faisal se enteró de un programa de voluntariado en la mezquita local, donde necesitaban tutores para enseñar a niños del barrio. Decidió probar, aunque con reservas. La primera clase fue torpe, los niños eran ruidosos, y él se
Sentía fuera de lugar. Pero al explicar fracciones, vio los ojos de un niño brillar con entendimiento y algo en su interior se encendió. Las clases se convirtieron en el ancla de Faisal. Cada semana, preparaba lecciones con cuidado, recuperando la estructura que el retiro le había arrebatado. El grupo de caminatas lo apoyaba. Roxana le traía libros para los niños. Abdul Rahman compartía frutas de su jardín para las clases y Parvin le enseñó a preparar batidos nutritivos para mantenerse fuerte. Faisal notó que su fatiga emocional se desvanecía. Ya no pasaba horas durmiendo sin razón. Se levantaba con un propósito, ansioso por ver a sus alumnos. Su energía física también mejoró, pues las caminatas y una mejor dieta, inspirada por sus amigos, lo hacían sentir más ligero. Una tarde, el grupo organizó un almuerzo en el parque. Faisal llevó a sus alumnos, quienes recitaron poemas que él les había enseñado. Roxana, Abdul Rahman y Parvin aplaudieron orgullosos de su amigo. Faisal, con lágrimas en los ojos, dijo: «Pensé que mi vida había terminado, pero ustedes me mostraron que siempre hay un nuevo comienzo». El grupo se abrazó, sabiendo que habían creado algo especial, una comunidad que combatía el cansancio con conexión, propósito y pequeños cambios. La historia de estos 4 vecinos se extendió por Lahore. Otros ancianos se unieron a las caminatas, compartiendo sus propias luchas y soluciones. Roxana recuperó su sueño, Abdul Rahman su vitalidad, Parveen su fuerza y Faisal su propósito. Juntos demostraron que el cansancio no es el fin, sino una señal de que el cuerpo y el alma piden atención. Con luz matinal, agua, nutrientes y propósito, transformaron sus vidas. El parque, antes un lugar de paso, se convirtió en un símbolo de renovación, donde la comunidad se reunía para caminar, reír y vivir plenamente, sin importar la edad.